Supongo que ya el TTIP en este foro no es algo novedoso, pero vamos a hacer un repaso de lo que es, de lo que significa y dónde estamos. Es un tratado de libre comercio e inversión que se está negociando entre Estados Unidos y la Unión Europea. Las negociaciones en sí empezaron en junio de 2013, pero esto es una vieja aspiración que viene ya desde hace años. Desde los 90, la Declaración Transatlántica instaura las cumbres de Estados Unidos y la Unión Europea anuales con el objetivo de promover el libre comercio. Desde entonces se han ido creando instituciones, se han hecho propuestas paralelas y entre el 95 y el 97 los 29 países de la OECD plantean el acuerdo multilateral de inversión, que se empieza a negociar en secreto, pero que en el momento que empiezan a salir a la luz genera un movimiento en contra de ese tratado, que digamos surge, de ahí surge todo el movimiento altermundista, del cual pues ATTAC es una de las organizaciones que nació en ese movimiento en contra del AMI. Este tratado se consigue parar por la teoría de que en el momento que le dio la luz, digamos, se vio que era tal disparate que no solamente los movimientos altermundistas, sino muchos gobiernos se negaron a participar en él. Pero esto es una vieja aspiración a la cual no van a renunciar las multinacionales y el gran capital. Y en junio de 2006 el Parlamento Europeo señala la imperiosa necesidad de combinar sin trabas el mercado transatlántico de aquí al año 2015. Y ahí es donde surge el germen de lo que es el Tratado Transatlántico. El 30 de abril del 2007, durante la cumbre de Estados Unidos, Unión Europea en Washington, el presidente de la Comisión Europea, Barroso, y la alemana Angela Merkel, presidenta de turno del Consejo, y el presidente concluyen un nuevo partenario económico transatlántico orientado a suprimir los obstáculos a los intercambios en todos los sectores de la industria. Esta es, digamos, la base de en lo que estamos ahora. ¿Por qué ahora entran las prisas del tratado? Hay que recordar que no solamente se está negociando el tratado transatlántico, sino el CETA ya se ha firmado. Está pendiente de la ratificación por parte de las organizaciones europeas y americanas, y está en proceso de estudio legislativo del formato. Hay otro tratado, que es el TISA, que está siendo negociado por varios países, entre ellos el representante de los 28 europeos, y que habla de la liberalización de los servicios. Digamos, es una vieja aspiración de la economía neoliberal, en la que el libre mercado y los derechos de las multinacionales hay que preservarlos y hay que crear mecanismos para que esos derechos sean protegidos en el mandato que la Unión Europea da a los negociadores, que la Comisión se habla tímidamente en el principio de que se tienen que regir por los derechos humanos,
pero durante todo el texto posterior no hacen nada más que hablar de los derechos de los inversores, de la importancia de preservar esos derechos, de garantizarlos, el derecho al lucro, etcétera. Entonces nos encontramos con un tratado en el que, como casi todos los que se he tratado, se habla de los derechos humanos como una fórmula general de respeto a los derechos humanos, etcétera, pero en el que lo que fundamentalmente se preserva es el derecho del inversor, la protección del inversor para el derecho al lucro, garantizar su lucro por encima de todo. Entonces, ¿qué supone este tratado? El tratado supone la eliminación de las barreras arancelarias, que en estos momentos son mínimas. Se dice que el TTIP es un tratado del siglo XXI, ya que los tratados del siglo XX pues hablaban de cuotas de mercado y de aranceles, y en los tratados del siglo XXI hablan de normas. Y es en eso, en la eliminación de las barreras no arancelarias, de las normas que limiten el libre comercio, en lo que se centra fundamentalmente este tratado. ¿Qué son esas barreras no arancelarias? Pues son todos los derechos a la salud, a la protección del medio ambiente, a derechos sociales de los que se ha dotado la ciudadanía europea a lo largo de estos años, y que en alguna medida suponen un hándicap para la inversión y para el lucro de las grandes compañías. Esto puede suponer, siempre hacemos una comparación de cómo funciona la normativa en Estados Unidos y en la Unión Europea. En la Unión Europea somos una sociedad que tiende a regular previamente, lo que se llama el principio de precaución, mientras que en Estados Unidos es una sociedad que no regula, que regula a posteriori. Digamos, es el Estado el que tiene que demostrar la pertinencia de una limitación, de una norma a un determinado producto, y en su defecto pues es la ciudadanía mediante demandas, y todos sabemos, Erin Brockovich, por ejemplo, cómo digamos se gestionan este tipo de demandas. Entonces, en estos momentos, en Estados Unidos, por ejemplo, no ha suscrito ni los protocolos de Kioto, ni ha suscrito los acuerdos de la OIT, o la mayoría de los acuerdos de la OIT, y nos encontramos con que en Europa esos son la base de la reglamentación laboral, por ejemplo. Entonces, la armonización de estas leyes es lo que siempre va a tender a la baja para permitir que se adapten a una normativa mucho más laxa, que es la que hay en Estados Unidos. Esto es un poco la introducción de lo que supone el tratado, de por qué nos oponemos. Mis compañeros os van a hablar mucho, pero nos oponemos por un lado porque se está negociando en secreto, aunque Ton ya nos contará que aún se están empezando a liberar algunas cosas, porque digamos la armonización reguladora supone una pérdida de derechos de salud, de medioambientales y sociales, y porque además tiene una serie de mecanismos que supone un atentado con la democracia. Y en ese sentido le voy a dar la palabra a Sol para que ella os cuente más de él. Vale, bueno, pues intento continuar por donde tengo. Como muy bien ha dicho, afecta a todos, o sea, a los ciudadanos de a pie nos va a afectar
en absolutamente todos los aspectos de nuestra vida, desde lo que comemos, cómo trabajamos, cómo nos relacionamos, va a afectar a todas las regulaciones posibles y alguna incluso que en este momento no se nos ocurra, afecta a los derechos digitales, absolutamente a todo. Acabaríamos antes viendo a qué no afecta, ¿no? De hecho, una de las cuestiones que más preocupan es que, de facto, lo que supone es la quiebra del Estado de Derecho y del derecho de los Estados. ¿Por qué? Pues bueno, aparte de... hay como dos cuestiones que están bastante relacionadas, pero que para entenderlo tendremos que entender una como una herramienta, que es la armonización reguladora de la que hablaba Cuca. Es una de las formas en el que se van a armonizar las leyes a uno y otro lado del Atlántico, quedándonos siempre con la que menos trabas ponga a la acumulación de beneficios corporativos, que siempre va a coincidir con la que menos nos convenga a las ciudadanías. Y luego hay una estructura que además se pretende dejar fija y que va a servir para instaurar esto y dejarlo encastrado en nuestras vidas en el tiempo, que es el Comité de Cooperación Reguladora. Aparte de la estructura jurídica de esta armazón legal que son los tratados de libre comercio e inversiones, estos tratados bilaterales suponen una verdadera... un armazón tremendamente rígido del que es muy difícil después salir, o que de alguna manera no influya en todas las cosas. ¿Por qué? Porque son el reflejo, ni más ni menos, de las desiguales relaciones de poder que hay entre el gran capital y las mayorías sociales, entre las que nos encontramos, yo creo que todos y todas las que estamos aquí. Estos tratados pues, pueden tener 1.600 páginas, tener una redacción tremendamente oscura, hacerse en la más tremenda opacidad, ¿no? Que solamente hemos conseguido que se empiecen a liberar, a dar acceso a algunas cosillas a través de una gran presión social, y aún así es muy poco y con mucho marketing lo que se está dejando ver por la ciudadanía. Y tienen una serie de cláusulas que además, como os decía, acaban con el Estado de Derecho, con la separación de poderes. O sea, la democracia realmente, cuando esto se aplica, es una gran cáscara vacía que realmente no funciona, es solo formal. Entre esas cláusulas, por ejemplo, tenemos la cláusula ISDS, que es la que más rechazo social ha conseguido. Se ha hecho una consulta pública por parte de la Comisión Europea en perfecto inglés y que tardabas 1 hora y media en contestar, pero a la que contra todo pronóstico contestaron 150.000 ciudadanos de la Unión Europea, y el 97% de esas respuestas fue de rechazo, aunque Cecilia Malmström entiende por un 97% de rechazo que hay bastante escepticismo, ¿no? O sea, es un poco la línea argumental que tienen de eufemismo tras eufemismo cuando nos están explicando las cosas. ¿En qué consiste esta cláusula que ha sido tan rechazada? Pues en que los estados que firman uno de estos tratados, y hay 3.000 aproximadamente que llevan inserta esta cláusula ahora mismo funcionando por el mundo, se supeditan a una serie de tribunales arbitrales privados compuestos por 3 abogados que pertenecen a unos cuantos bufetes exclusivos, una docena de ellos son los que llevan prácticamente todos los casos, que se supone que son muy independientes por eso, porque son privados, aunque sin embargo los honorarios de uno de estos jueces, árbitros, llegan a el $1.000.000 por caso. Y los equipos jurídicos que trabajan en ello pues vienen cobrando unos $1.000 por hora. Los casos
O sea, lo que se gasta un Estado en defenderse en uno de ellos tiene una media de 8 millones de dólares, y no estamos contando con la posible sanción que le vayan a establecer finalmente o el pacto que hagan con la multinacional para resolver el asunto. Solo estamos hablando de eso, ¿no? Del coste jurídico. Un coste jurídico que se paga con el dinero de todos los contribuyentes porque es dinero público. Pero ¿qué tipo de casos se llevan a estos juicios, ¿no? Porque, de hecho, ahora que vais a empezar a escuchar algunas más cosas de las que se estaban escuchando en los medios hasta el momento, pues nos cuentan que, claro, un inversor que hace una gran inversión en un país tiene que tener seguridad en que esa inversión va a ser respetada, ¿no? Siempre nos salen con el tema de las expropiaciones, ¿no? Imaginaos que un gobierno decide expropiar. Bueno, pues no digo yo que no haya alguna expropiación en algún sitio, pero los casos que se llevan pues incluyen, por ejemplo, la subida del salario mínimo interprofesional en Egipto, por el que una de las multinacionales que tenía allí hecha una inversión pensó que se estaban violando sus posibles beneficios al tener que pagar, en vez de 40 euros, 70 como mínimo a los trabajadores egipcios. Otras cuestiones, pues cuando un parlamento como el alemán vota una moratoria después del desastre de Fukushima sobre la energía nuclear. Eso, como repercutía en empresas, creo que era sueca en este caso, que estaba explotando alguna de esas centrales nucleares, pues le pidió al gobierno alemán 3.000 millones de dólares, no recuerdo si eran dólares o euros, pero tan tranquilamente. Es decir, para empezar, solamente pueden ser utilizados estos tribunales por las multinacionales. El gobierno que firma no puede ir allí a reclamar absolutamente nada a un inversor. Y eso compromete a que se van a aceptar las decisiones que tome ese tribunal sin posibilidad de apelación, sin que vayan a ninguna instancia superior y sin que se tengan en cuenta las leyes y los intereses del propio país más allá de los términos del propio tratado. Como veis, una bicoca. Uno de los jueces que intervienen en este tipo de casos, en un momento que le debió de dar un ataque de sinceridad, dijo que realmente no comprendía cómo se firmaban porque era como permitir que el diablo te llevase a juicio en el infierno. Este es uno de los puntos más rechazados del tratado. Como os decía, parece que Francia ha dicho que no, hay algunos países que van y que vienen, pero tenemos que tener mucho cuidado si nos dicen que finalmente se dejase el ISDS, esta cláusula de resolución de conflictos inversor-Estado, fuera del tratado, porque, como os decía, hay otra serie de mecanismos muy perversos que institucionalizan una serie de cosas que ahora mismo no nos podemos ni imaginar. Y ahí os decía, la cooperación reguladora, la herramienta de la armonización regulatoria, va a poner las leyes en equilibrio para mal, siempre tirando por abajo, entre las dos partes del tratado. Pero hay otra cuestión que ya no es esa herramienta, sino que es una estructura que se quiere plantear e insertar aquí, que es el Comité de Cooperación Reguladora. Este comité, que viene muy de antigua, o es una idea a la que no renuncia el gran poder corporativo, de facto lo que es que haya una mesa en la que se sienten en pie de igualdad las agencias reguladoras, altos funcionarios y los lobbies corporativos, y que según, no sé si hay algo posterior, pero según la filtración que teníamos, que era la propuesta de la Comisión Europea de diciembre de 2013, tendría atribuciones como la alerta temprana, el visado de análisis de impacto y otro montón de cuestiones que a lo que al final, en resumen, nos llevan es a que cualquier regulación que vaya a implementar cualquier gobierno, ayuntamiento, la propia Unión Europea, un gobierno federal de los Estados Unidos, pase antes por allí. ¿Os podéis imaginar si le tienen que dar el visto bueno
se tienen que hacer una serie de análisis de impacto sobre los beneficios de los inversores o sobre si respeta o no los acuerdos de este oscuro tratado, ¿en qué se queda la democracia? O sea, realmente, si conseguimos tener un gobierno progresista que quiera regular a favor de las grandes mayorías sociales, realmente se va a exponer a que esa policía que hace que estos tratados no sean como los de los derechos humanos o los de la OIT, sino que realmente tenga una ejecutividad tremendamente certera, porque hay que cumplirlo, si no te expones a demandas, embargos, bloqueos y otras multas que se cumplen y que perjudican seriamente la economía de los países. ¿En qué podría quedar todo esto, no? Pues realmente, al final, lo que hace es que los que verdaderamente están regulados son los derechos de las transnacionales, todas sus prerrogativas, mientras que se desregulan y se convierten en beneficios todos los derechos de las mayorías sociales, de las poblaciones, los trabajadores y la ciudadanía en general de los países afectados. Lo que tenemos que saber es qué nos cuentan a nosotros para pensar que este tratado es bueno. Y por supuesto hablan de miles, millones de puestos de trabajo, de crecimiento, etcétera. Pero la realidad es que los estudios más optimistas que ha hecho la Comisión Europea habla que para 2027 supondría un crecimiento del 5%, que equivaldría a 545 euros por hogar de 4 miembros. En 20 años. Al año. 545 euros al año para... No. ¿Qué porcentaje has dicho? No. Es un 0,5%. No, 0,1. Del 0,01 al 0,05, sí. Pero para 10 años visto, que significa el 0,01 a 0,05. En realidad, los estudios son tan imprecisos que algunos plantean que es el 0,013% visto de aquí a una implementación total de toda la implementación al 2027. Unos economistas serios plantean que jamás es posible hacer estudios de impacto a nivel de creación de empleo a tantos años vistas, con tantos variables inseguros en el término de empleo, energía, etcétera. Y de hecho, con tanta presión sobre las cifras, la propia Comisión Europea ha dejado de hablar de cifras. En una comparecencia del jefe negociador de este tratado en el Parlamento Europeo, en la Comisión sobre Empleo, en el mes de diciembre, un diputado le preguntó, bueno, ¿cuáles son las cifras de creación de empleo que ustedes han utilizado con los propios estudios que ustedes han encargado sobre el impacto? Y el jefe negociador, que es un español que se llama José Ignacio García Bercero, dice, no le puedo dar cifras concretas de creación de empleo. En una reunión reciente, el lunes pasado, con la propia comisaria de Comercio Internacional, Cecilia Malmström, con 3 personas de la campaña contra el TTIP, dijo, dejemos de hablar de cifras, hablemos en general del impacto positivo que va a tener y ya más adelante hablamos de cifras. O sea, a ese nivel hemos conseguido desmitificar, desmontar las mentiras de la creación de empleo, porque los propios estudios de impacto, de los malos estudios de impacto que encargó la Comisión Europea, se desprende una pérdida de empleo de 1 millón de puestos de trabajo una vez implementado totalmente el tratado, y otro estudio habla de una pérdida de 600.000 puestos de trabajo con un estudio económico, con una metodología diferente que utiliza Naciones Unidas. Y en todo caso, muchos coinciden que es imposible prever, digamos, la creación de empleo a tantos años vistas, pero sobre todo algunos estudios plantean, al economizarse mucho la competitividad y muchas empresas que ya actúan en Estados Unidos y la Unión Europea por ser mercados absolutamente integrados, se buscarían las vías más económicas para deslocalizar los empleos. Entonces habría una gran movilización de empleo, o sea, efectivamente puede haber creación de empleo en una serie
de sectores, pero en realidad es una reagrupación porque lo cortan en otros sitios, como las cadenas de valor, pues realmente se concentrarían para reducir, digamos, las distancias y los intercambios, pues se crearía en unos sitios de empleos, en otros. Pero la propia Comisión Europea tuvo que reconocer, según sus propios estudios, que se perderían, digamos, netamente más de 1 millón de puestos, ¿no? Pero, sobre todo, hay una pérdida de poder adquisitivo por parte de la gente, y en eso cada vez más estudios coinciden, que se reduciría, digamos, el comercio dentro de la Unión Europea, aumentaría el comercio con Estados Unidos y sobre todo aumentaría el comercio entre estos mercados y otros para, en realidad, producir más barato. O sea, la introducción de normas laborales más parecidas a los mercados asiáticos con una bajada sustancial de los costes laborales. De hecho, el poco porcentaje que ha aumentado las exportaciones de España al resto del mundo, y estas cifras, digamos, con las que el señor Rajoy siempre va al Congreso de los Diputados, o el desaparecido secretario de Estado de Comercio por sus ligues con el pequeño Nicolás, realmente lo que plantean es este pequeño aumento de las exportaciones solo se ha conseguido con una bajada sustancial con las últimas reformas laborales de los costes de trabajo, por lo tanto, del coste que el capital invierte en producir una mercancía. Ahí está, digamos, el aumento de las exportaciones, y ahí nos convertimos cada vez más a condiciones laborales más hacia Europa del Este o asiáticas que hacia condiciones laborales de Escandinavia, Europa del Norte, ¿no? Porque, ya que acaba de decir esto Tom, voy a meter aquí una idea que me parece fundamental que todo el mundo entienda, y es que nos van a intentar vender, de hecho ya está siendo un poco la estrategia en algunos foros, este tratado como la única manera de defender los valores occidentales frente a las potencias emergentes. Si ahora no pactamos en un bloque, luego vamos a tener que aceptar el estilo y los valores que nos van a imponer ciertas potencias asiáticas, emergentes, etcétera. Todo eso realmente, si tenemos claro que quien pierde es la ciudadanía y las clases populares, las clases trabajadoras, pero no las europeas, perdemos todos. Pierden las clases populares americanas y las clases populares europeas, porque realmente de ahí es de donde el poder corporativo transnacional va a extraer el beneficio. Eso es muy, muy importante, porque ya digo que está empezando a ser un poco el discurso de los defensores de este tratado, y es una falacia tremenda, porque la única manera en la que van a poder competir realmente va a ser de esta forma, rebajando todos nuestros estándares. Yo había pensado centrarme un poquito más en cómo ese tipo de tratados, ¿no? Porque ya hemos visto que estamos hablando de varias negociaciones al mismo tiempo, y además no estamos hablando del primer tratado que se negocia, que es un aspecto que luego me gustaría volver a retomar, cuál es el impacto de este tipo de políticas para los países del sur, que es un aspecto que muchas veces se queda fuera porque estamos tan centrados en ver nuestro desempleo, nuestra situación de pobreza y exclusión social, y que la parte, digamos, cómo hemos expoliado con el comercio internacional al resto del mundo queda un poco fuera de los debates. Entonces me gustaría que alguien retome este tema luego en el debate. Y me voy a intentar centrar a asuntos más municipales, ¿no? Para que este tema entre en el debate de cara a las elecciones municipales y autonómicas, y que sepamos también que con un cambio de color en el ámbito municipal no basta, sino tengamos en cuenta que hay una serie de marcos legislativos de obligatorio cumplimiento que no solo son para los estados, sino también son para las comunidades autónomas, también son para los municipios. Y si queremos realmente dar los cambios estructurales y transformar el sistema capitalista en una sociedad justa, eso significa que también tenemos que plantearnos los diferentes niveles, o sea, nuestra lucha local, nuestra lucha más a nivel estatal, pero también la lucha a nivel global no puede quedar en el olvido.
porque para eso el capitalismo lleva mucho tiempo, digamos, engrasándose para que estén preparados en momentos de cambios políticos para que haya una chaqueta de fuerza suficientemente fuerte, para que estos cambios políticos no afecten en su conjunto a las clases oligárquicas y a las élites políticas y económicas. Por eso es importante ver que efectivamente estamos en una nueva fase, digamos, de ofensiva neoliberal. Eso se nota, digamos, en el ámbito interno en la Unión Europea, con todos los ajustes estructurales, los planes de la Troika, etc. Pero podemos ver que las negociaciones de un tratado semejante, con temas que nos intentan vender como algo técnico, y lo hemos escuchado a Sol y Cuca, que no estamos hablando de un asunto técnico, estamos hablando de un tema sumamente político, que nos afecta, digamos, en muchos aspectos. Por lo tanto, tenemos que empoderarnos. Y lo bueno de esta campaña es que volvemos a hablar de temas de economía global, de la globalización capitalista, como lo hemos hecho hace unos años. Igual la última campaña en ese sentido fue contra la Constitución Europea. Algunos igual han participado en aquella campaña del 2005. Y es fundamental que volvemos a hablar de estos temas. Y es fundamental que nos empoderemos como ciudadanas y ciudadanos, incluso a veces de términos más técnicos, de legislaciones que nos han intentado alejarnos de nuestra realidad, y que sepamos también un poco manejar estos términos. Y yo creo que se está logrando una campaña de sensibilización y de pedagogía sobre lo que es la economía global bastante bueno, y yo creo que en ese sentido ya hemos logrado uno de los objetivos, ¿no? En esa fase, digamos, del turbocapitalismo hay un matiz importante. En los años 90 se hablaba mucho desde el gran capital que el Estado que se aleje lo máximo, digamos, de los asuntos de la economía, ¿no? Y hemos tenido muchos debates que si el Estado de verdad perdía o no perdía poder a la hora de decidir las políticas económicas. Ahora estamos viendo que el capitalismo necesita un Estado fuerte, no solo en términos represor, con la ley Mordaza y otras esferas, digamos, de ámbito represivo, militar, sino necesita un Estado fuerte en términos de regulación. Y estamos viendo un cambio bastante sustancial. Ya sabíamos que las grandes multinacionales tenían sus lobbies en Bruselas, en Washington, y estaban totalmente, digamos, compenetrados, tanto en la Moncloa como en el Congreso de los Diputados. Por supuesto, sabíamos que tanto el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular estaban sumamente, digamos, confabulados con el poder económico, como lo ha sido también CIO y PNV en sus respectivos territorios. Pero sí estamos hablando de un nivel superior, de cambiar totalmente las reglas de este Estado de Derecho liberal, y por lo tanto también burgués, y por lo tanto también contrario a los intereses de las mayorías, hacia unas formas de reglas donde el capital estaría directamente privatizando la ley con una ley. Y eso sí son niveles, digamos, distintos, y también de cara a pensar alternativas económicas, alternativas políticas de cara al futuro, e intentan cerrar un poco más esa chaqueta de fuerza. Y lo tenemos con Syriza en Grecia encima de la mesa. Tenemos ahí ya las primeras 11 medidas que han sido más que cualquier otro gobierno europeo ha hecho desde el comienzo de la crisis. Pero claro, la Unión Europea y también las otras instituciones multilaterales y el poder económico van a intentar cerrar el grifo donde puedan. Y entonces la política comercial, desde hace muchas décadas, es una herramienta enormemente poderosa, pero muy desconocido incluso para las políticas y los políticos en los diferentes ámbitos. Y me atrevo a decir también la mayoría de las y los eurodiputados en el Parlamento Europeo que luego tengan que decidir sobre estas cosas, pero también en el ámbito del Congreso de los Diputados, hay un desconocimiento enorme. Incluso yo creo que los propios responsables de la Comisión Europea no quieren debatir con nosotros en la televisión porque saben
como lo hemos hecho bien en la campaña del 2005 sobre la Constitución Europea, nos leemos los documentos, entonces tenemos argumentos. Y entonces eso queda muy mal en la televisión, pues que el otro pues tenga argumentos de peso. Y les he traído, digamos, 2 o 3 argumentos para que ustedes también se puedan empoderar y discutir en los debates. Y cuando el PSOE diga, los servicios públicos quedan excluidos de estas negociaciones, ustedes pueden decir, no, pero miren el artículo tal de este tratado, pues vemos que está bastante recogido en la negociación sobre los servicios, incluyendo los servicios públicos. Insistimos mucho en las movilizaciones últimas, en el derecho a decidir y sobre todo en la importancia que ahora busca mucha gente, qué tienen los municipios o qué tiene, digamos, mi pueblo, mi ciudad, para que podamos poner en marcha otras políticas que corresponden, digamos, a las necesidades más urgentes. Y ahí estamos hablando de cuestiones de hospitales, de servicio, de atención primaria, ahí hablamos de políticas de construcción y vivienda, todo esto. Esto, efectivamente, ha estado hasta ahora bastante excluido de lo que sería, digamos, la competitividad internacional. Efectivamente, existe todo un capítulo sobre servicios que se ha negociado con Canadá, que se está negociando con otros países y que también se está negociando con Estados Unidos. Y efectivamente, ya llevamos desde 1994 con una Organización Mundial de Comercio que ya ha puesto en marcha desde aquel entonces una legislación de ley duro, ¿no? Que es, digamos, ley dura de obligatorio cumplimiento, que ya ha cambiado y modificado sustancialmente las políticas a nivel municipal. O sea, los procesos de semiprivatización, de externalización, todo esto ha sido posible porque ya hubo, digamos, políticas públicas que favorecían estos procesos de empoderamiento, y de empoderamiento por el capital. Y por otro lado, hemos tenido toda una serie de políticas de compra pública que han llenado el bolsillo de una serie de actores de gran capacidad de poder político y económico. Solo de ahí se puede entender casos como el de Bárcenas, casos de transferir gran parte del dinero público hacia la financiación ilegal de partidos mediante contratos públicos de construcción o de otros tipos de servicios que proveen empresas privadas hacia los municipios, comunidades autónomas o, digamos, las instituciones del Estado. Podría funcionar también de otra forma, y lo sabemos ahora porque en Grecia justamente una de las primeras medidas del gobierno de Syriza fue paralizar procesos de privatización. Y cuando uno entra en los detalles, ve, por ejemplo, que hay unas privatizaciones que tuvieron que haberse paralizado ya hace muchos meses atrás porque había sentencias jurídicas que demostraban que proveer los servicios, en este caso fueron servicios de limpieza a través de empresas privadas, resultaban mucho más costosos que haber asumido directamente las empresas públicas la contratación de las personas. Por lo tanto, tenemos material suficiente para demostrar que los servicios en manos de empresas privadas no solamente resultarían mucho más baratos, sino lo que a nosotros más importa es la universalidad de acceso a los servicios. Y eso se ha roto. Se ha roto en términos de directivas europeas, pero ahora voy a poner 3 ejemplos donde vamos a ver cómo sería peligrosísimos que se daría, digamos, una vuelta de tuerca más en términos de liberalización del sector de servicios. Sabéis que existe un principio en la legislación europea que se llama de subsidiariedad. Eso significa que un municipio, una comunidad autónoma, tiene el derecho a hacer sus políticas, hacer su administración de todos los ámbitos, hasta que llega un ámbito donde ya no puede y entonces puede tener, digamos, ayuda por partes superiores, o bien por el Estado o en fases más superiores por parte de la Unión Europea. Pues ese principio se rompe ahora. Se rompe porque se impondría directamente, y esto ya está negro sobre blanco en el tratado con Canadá, por eso es, digamos, un antecedente muy peligroso para lo que se está negociando con Estados Unidos. Y ahí queda fijado ya
romper con este principio de subsidiariedad de tal forma que se impondrían normas internacionales de lo que serían concursos públicos. Y eso tendría, digamos, una influencia importante sobre el derecho a regular y administrar por parte de los municipios o las comunidades autónomas. La gestión municipal. Se afectaría entonces la universalidad de acceso a los servicios. Y es muy importante que hay una cosa muy fea que están haciendo, que lo han hecho ya en las negociaciones con Canadá y lo siguen haciendo con Estados Unidos. Se llama lista negativa. Y no es tan importante que nos quedamos con eso, pero hasta ahora la parte de servicios, y ahí es muy importante que hagamos un paréntesis, servicios no solo servicios públicos, ¿vale? Servicios son 130 y tantos servicios que entran muchísimas otras cosas. Y muchas veces nos fijamos demasiado solo en la parte de educación, sanidad y agua, y luego cuando estamos en un municipio hay un montón de otros servicios que también todavía están en manos públicos y todavía queda mucho que rascar por el capital privado, ¿vale? Eso es lo que, digamos, la vuelta de tuerca del capitalismo en ese sentido. Claro, los beneficios están mermando por la crisis y por la pérdida de capacidad adquisitiva de la gente, y entonces el capitalismo siempre tiene la necesidad de buscar nuevas rincones para la acumulación de capitales. Y en este caso todavía queda bastante por rascar en el ámbito de la gestión de los diferentes servicios que no son los más inmediatos. Y vale, me voy a adentrar justamente en el asunto porque he pedido al PSOE para que me mande su postura sobre el tratado, y aunque apoyen las negociaciones con Estados Unidos, tienen algunas líneas rojas. Unas es la del mecanismo de solución de controversias entre inversor y Estado. Y luego dice: hay que señalar que están excluidas de la negociación de la liberalización los servicios públicos en todos los niveles de la administración, incluyendo la local y el régimen de concesiones. Vale. Ahora tenemos una arma muy poderosa, que es el tratado con Canadá y Estados Unidos. En septiembre del año pasado se cerró. Se cerró, no se firmó todavía, sino están ahora en la revisión técnica legal, a ver si está compatible con las constituciones nacionales, con las legislaciones, etc. Y ahí dice: en términos de la excepción de la autoridad de los gobiernos, los servicios que están prohibidos en el ejercicio de la autoridad gubernamental significa cualquier servicio que se provee ni sobre una base comercial ni en competición con uno o otros proveedores de servicios. Ahora, en Tres Cantos, ¿cuáles quedan? Que ni están sobre una base comercial ni están en competición con uno o más competidores. ¿Cuál servicio queda? ¿La policía? Policía municipal. La policía municipal. ¿El tribunal? No hay competidores. ¿Qué más queda? ¿Qué? Algo de servicios sociales. No, ese sí ya está tienen competidores. Están en competición con otros proveedores. Hacienda, ¿eh? O sea, cosas que son las maneras, digamos, de aplicar la legislación, y directamente la parte donde se aplica, digamos, o donde se coerce, digamos, la fuerza. Lo que todo me está tratando de explicar es que con esto de la lista negativa y con cosas tan ambiguas, ¿no? Y relaciones tan ambiguas como estas, que son las que vertebran todo el tratado, al final no te están diciendo: y vamos a privatizar el agua, y vamos a privatizar la sanidad, y vamos a privatizar absolutamente todo. No te dicen eso. No lo van a escribir así, porque no son idiotas. Pero cuando te están diciendo esto, te están diciendo eso mismo. O sea, lo único que no vamos a privatizar de momento es la policía y dos cosas más. Y ya veremos. Y ya veremos, que todo se andará. Es decir... El problema es que, claro, en estas campañas normalmente llegamos a eslóganes, ¿no? Eslóganes. Va a haber una ola de privatizaciones. Entonces, vas a un debate con el jefe negociador y dice: están excluidos los servicios. Sí, pero ustedes quieren privatizar. No, que no es cierto, no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, ¿y cuánta gente luego se lee
los 1600 páginas y sobre todo los anexos. Porque en el tratado con Canadá el problema son los anexos. Pero tenemos algunos estudiosos, y por eso es importante que estamos conectados a nivel internacional, porque hay algunos profesores o académicos pues, que se hacen el trabajo, se leen esto y luego nos mandan algunos, digamos, ya un poquito más trabajado, donde tenemos la posibilidad de ir directamente a los ejemplos y explicar las cosas bien. Y es verdad que todavía quedan muchísimas cosas excluidas. Hay una cosa que, claro, que eso sí deberían saber, digamos, gente que quieren tomar una responsabilidad en los municipios. No sé si aquí algunos han pensado presentarse a las elecciones municipales. Tenemos algún concejal por ahí. Tenemos algún concejal. En los tratados internacionales, que también son de obligatorio cumplimiento para los municipios, hay una cosa que se llama el trato nacional. ¿Qué es eso del trato nacional? El trato nacional es una fórmula que ya, digamos, fue de obligatorio cumplimiento con la firma a los tratados de la Organización Mundial de Comercio, y eso te obliga a tratar una multinacional de la misma forma que una empresa municipal y una empresa estatal. Vale. Ahí ya tenemos unos conflictos de intereses del capitalismo muy fuertes, porque claro, tienes el pequeño capitalista que tiene la pequeña mediana empresa. Tienes el gran capitalista de Koplovitz y Florentino Pérez, que tienen las grandes empresas de provisión de servicios. Y luego también tienes los de Francia, los de Canadá, los de Alemania, que por supuesto también quieren entrar en el juego. Porque el sector de la contratación pública y lo que son los servicios gestionados todavía por entidades públicas es todavía un mercado muy importante. Pensamos que el 20% del Producto Interno Bruto en la Unión Europea, aquí en el Estado español creo que es un poquito menor, se dedica a la contratación pública. Y contratación pública, entendémonos, mantenimiento de carreteras, compra de materiales en los hospitales, compra de ordenadores para las escuelas, o sea, es una cosa muy amplia, ¿vale? Pero claro, ahí tú tienes como municipio enorme poder de gestionarla de una forma más justa, más de obligar, por ejemplo, a la empresa de generar empleo. Tú puedes poner en el pliego de condiciones en una contratación pública que tú tienes que garantizar la gestión de generar de empleo, o tienes que garantizar un salario mínimo. Puedes poner en el pliego de condiciones que no vas a despedir la gente de aquí a 5 años. Puedes poner en los pliegos de condiciones muchísimas cosas. La gestión ambiental, la seguridad laboral, un montón de cosas. Pero claro, si de repente los pliegos de condiciones se erigen por un tratado comercial donde lo único que pesa es la competitividad y la eficiencia, y de que haya una accesibilidad a ese tipo de contratos por las grandes empresas, por supuesto, digamos, el enfoque, las condiciones sociales, laborales, ambientales son totalmente distintos, ¿vale? Y pongo un ejemplo sobre el agua. Nuevamente estamos hablando del texto el texto ya terminado del Tratado Unión Europea-Canadá, que es, digamos, la base para las negociaciones con Estados Unidos. Servicios de agua. La Unión Europea se reserva el derecho de adoptar y mantener cualquier medida en respecto a la provisión de servicios relacionados con la colección, purificación y distribución de agua a las casas, al servicio doméstico, al industrial, comercial y otros usuarios, incluyendo la provisión de agua potable y la gestión del agua. ¿Alguien se da cuenta qué servicio del agua se queda fuera ahí? La de las aguas residuales. El alcantarillado. Entonces, en muchos municipios existen mancomunidades o existen empresas locales que gestionan las dos cosas a la vez. Si tú dejas fuera el servicio de aguas residuales, que ya no incluyes en la reserva, pues nada, lo que tienes que hacer es separar las empresas y entonces ya creas empresas específicas que se dedican a la gestión del agua. Y ya más adelante, pues, te metes también en el otro sector. Simplemente cerrar con un ejemplo
para hacernos un poquito más cercano el tema tan complejo que nos ha explicado Sol con los mecanismos de solución de controversias, un inversor y Estado. Y lo quiero hacer porque ya hay casos contra el gobierno español, pero antes de explicarlo, lo quiero, digamos, introducir. En el 2008 se empezó a construir una central térmica de carbón, o sea, enormemente estúpida decisión por parte del Ayuntamiento de Hamburgo, de hacer una central térmica de carbón. El responsable de medio ambiente del Ayuntamiento, de los Verdes, porque en Hamburgo es una coalición entre socialdemocracia y Verdes, se dio cuenta en los estudios de impacto que utilizarían muchísimo agua del río Elba que pasa por Hamburgo y por lo tanto las reservas, digamos, de aves cercanas a la ciudad de Hamburgo y muchas, digamos, especies protegidas quedarían en peligro porque al utilizar la central térmica de carbón, el agua del río, se calentaría, digamos, demasiado el agua al devolverlo al río y eso pues tendría impactos ambientales severos. El ayuntamiento entonces dijo a la empresa, vale, usted puede construir la central térmica de carbón, pero tiene unas restricciones al uso de las aguas del río y tiene que proveerse por otras tecnologías o simplemente tenga que comprar el agua del tubo y por supuesto le saldrá más caro, digamos, de enfriar al sistema. La empresa fue a un tribunal local para poner una denuncia diciendo que nosotros hemos hecho aquí una inversión, nosotros no permitimos que esa legislación ambiental nos vaya a joder el negocio. Para hacer presión, al mismo tiempo de presentar la denuncia a un tribunal local, presenta una denuncia ante un tribunal privado, en este caso un mecanismo que se llama bueno, hay un tratado bilateral de protección de la inversión entre Suecia y Alemania y un tratado internacional de la energía, que es también de obligatorio cumplimiento, que protege todas las inversiones que tienen que ver con energía. Y lo lleva a un tribunal ad hoc, que se crea, digamos, de forma ad hoc, como he explicado, digamos, con estos tres árbitros, para pedir al gobierno alemán, porque no se pide ese tipo de dineros a los municipios, sino al gobierno alemán, y pide 1.400 millones de euros porque perdería, digamos, este dinero en términos del dinero que tendría que pagar extra para el sistema de refrigeración para la central térmica. Muy bien, el tribunal local decide finalmente revocar el planteamiento de los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y dice que la empresa puede seguir construyendo la central, que entra en funcionamiento este año y puede usar todo el agua que quiere del río y tal. Luego la empresa decide retirar el caso ante el tribunal privado de arbitraje. Pero lo que luego dijo el juez en el caso a nivel del tribunal local, que sí tuvo mucha presión por tener ese caso en el Tribunal Internacional de Arbitraje. Por lo tanto, es una forma de coerción al sistema jurídico local, nacional y también para las políticas locales, porque en este caso, pues una medida de legislación ambiental, pues fue declarada nula por, digamos, una empresa que ha construido ahí su central, ¿vale? Ahora que tenemos una legislación sobre la electricidad que anuló totalmente lo que son las primas a la energía solar y a la energía eólica, hubo muchísimos municipios que habían invertido en eso para generar empleo a nivel local. Pero solo las grandes empresas multinacionales tienen la posibilidad de demandar al gobierno español por ese cambio de legislación. Porque, como Sol explicó antes, tú puedes presentar este tipo de demandas cuando has hecho una inversión en algún sector, posteriormente sale una legislación que no existía cuando tú habías hecho la inversión. Por lo tanto, tú lo habías hecho con el análisis legal de la situación política y legal de seguridad jurídica para tu inversión en tal momento. Si de repente el gobierno decide quitar las subvenciones a generar electricidad renovable, y entonces tú ya pierdes una serie de previsiones de beneficios que habías calculado con las primas.
Hay más de 20 demandas contra el gobierno español. En una pregunta parlamentaria que le hicimos al gobierno español, no quería saber nada. Eso fue el año pasado, en julio. Dijo que no sabía nada de eso. Claro, como tienen 20 demandas, no sabe nada. Porque, claro, cada año con nuestros impuestos pagamos a los abogados que defiende al gobierno español ante el tribunal privado, que son 2 o 3 millones de euros fácilmente, simplemente para pagar los abogados que vayan ahí a ver, digamos, estos diferentes juicios. Entonces, simplemente para mostrar esa desigualdad total ante el derecho. O sea, los inversores tienen mucho más derechos que los municipios, porque los municipios pues han hecho lo mismo, pero no pueden hacer nada para recuperar su inversión, mientras el inversor privado sí tiene la posibilidad de recuperar su inversión con este tipo de tribunales. Obviamente con eso no quiero decir que lo apliquemos a los pequeños municipios, sino simplemente esa disparidad, esa arbitrariedad, esa falta de independencia, esa falta del Estado de Derecho mínimo que existe con estas legislaciones, digamos, comerciales y de inversión. Porque en realidad es una coerción demasiado tremenda con el tratado con Canadá que se ha, digamos, terminado de negociar. Ponen, digamos, una cláusula que se llama la cláusula de no retorno, ¿no? De no retroceder. Eso significa que han metido una cláusula en este tratado que dice: el nivel de liberalización en tus servicios que ya habías logrado hasta ahora, a partir de ahora no puedes retroceder. Y eso significa el nivel de privatización o externalización que ya habías logrado, pues no podrían remunicipalizar una serie de servicios. Y eso tiene que ser uno de los objetivos más importantes en la lucha de cara a las elecciones municipales. Que todos los que quieren realmente cambiar las relaciones de fuerza tienen que tener como uno de los primeros objetivos la remunicipalización de los servicios. Y está en manos, por supuesto, de muchos ayuntamientos. Gestión de residuos y muchas otras cosas que sabéis mejor que yo. En ese sentido, es muy peligroso, y por eso una de los elementos de nuestra campaña contra el tratado con Estados Unidos es también impedir la ratificación de este tratado con Canadá, porque es como el molde en el que se está cosiendo el otro tratado, y sería, digamos, un retroceso tremendo. Y todos estos miles de municipios que desean remunicipalizar servicios de agua, servicios de electricidad y muchas otras, pues les estaría, digamos, las manos atadas para dar estos pasos. Y yo creo que en ese sentido es muy importante que relacionemos la campaña contra el Tratado de Estados Unidos-Canadá con la lucha contra la austeridad, y es, digamos, la perfecta mezcla para alimentar realmente con argumentos muy poderosos, digamos, los próximos meses, y ser capaz de salirse un poco también de las urgencias más locales o las urgencias, digamos, más de necesidades inmediatas, como parar los desahucios, etcétera, y vincularlo también con eso. Y dicho también lo de los desahucios, para la plataforma afectadas por las hipotecas, no sé si aquí hay miembros, es muy importante analizar, por ejemplo, todo lo que quieren avanzar todavía más, si cabe, aunque ya no cabe en nuestra cabeza pensar, ¿se puede todavía desregular más el sistema bancario y los servicios financieros si ya nos han llevado, digamos, a una crisis tremenda en el 2007-2008? Pues sí, justo esta semana se publicó la carta de las demandas de los grandes lobbies de los seguros, de los bancos y de los mercados financieros ante la última ronda de negociaciones que tuvieron lugar la semana pasada en Bruselas, y presentaron ahí para presionar tanto a los gobiernos de la Unión Europea como de Estados Unidos para todavía desregular más este sector, porque hasta ahora no ha sido parte de las negociaciones. Entonces ahí mucha atención para la PA, para que también incluyan, digamos, en sus demandas, en sus denuncias, digamos, ese tratado, porque puede generar, digamos, nuevas burbujas financieras, nuevas especulaciones inmobiliarias y financieras de cara al futuro. Y abrimos el turno de debate. Por último, antes de que preguntéis lo que nos haya quedado claro, sí que querría añadir dos cosas. Una,
las acciones que se están realizando en este momento a través de la campaña es una recogida de firmas, que sabéis que ya llevamos, no sé, se le regalaron 1.300.000 a Juncker por su cumpleaños, vamos a por los 2 millones de firmas en breve, con la que podéis participar. Todas las organizaciones que están en la campaña en sus páginas web directamente tienen enlaces para poder firmar si no lo habéis hecho todavía. Otra cuestión, otra acción que se está llevando a cabo son las mociones en los ayuntamientos. Este fue uno de los primeros. Yo creo que dentro de poquito podíamos repetir, igual tenemos mejor resultado, ¿no? Sí, que la última vez. Después, esto que estamos haciendo, concienciar a la gente, es decir, a vuestros vecinos que solo ven Telecinco y que cuando escuchen que esto del tratado va a crear millones de puestos de trabajo, los podéis rebatir. El boca a boca. Directamente lo más importante que tenemos para parar esto es que la gente se entere de cómo le va a afectar en toda su vida diaria. Y también añadir una cosa, bueno, aparte de que estamos completamente convencidos de que lo podemos parar. Por supuesto que sí, con eso somos muy optimistas, a medio plazo, pero muy optimistas. Y una segunda cuestión para tener en cuenta, luchamos no contra este tratado de libre comercio e inversiones, sino contra un modelo que viene muy de largo, que además podríamos viajar a la América Latina de los 80 y ver cómo exactamente estos tratados son un eslabón en una cadena de dominación que empieza con una serie de inversiones que hinchan a los países, un corte en el grifo, una crisis de la deuda, después una serie de ajustes estructurales que aquí se han llamado medidas de austeridad, pero que se llevan muy poquito con el consenso de Washington, que sufrieron allí. Y, por último, el último eslabón de la cadena que devuelve o que hace que el gran poder corporativo se quede con todo aquello que primero ha esquilmado, ha privatizado, etcétera, son estos tratados de libre comercio e inversión. Entonces, no hay uno, hay muchos, y estamos luchando con uno porque es el que nos corre prisa, pero ahí está CETA, ahí está TISA, y ahí está también ser solidarios con el resto de pueblos que están sufriendo las consecuencias a lo largo y ancho del mundo de estos tratados que realmente son firmar pactos con la mafia. Nada más.